eh, tiene un tema general principal. ¿Usted sabe cuál es el tema principal de la carta de Santiago? ¿No? ¿No recuerdan? ¿O no saben? Pueden ser las dos, ¿cierto? El tema principal de la carta de Santiago es la fe. La fe. ¿Qué otro libro habla de la fe? Habla de la fe. Hebreos habla de la fe. Amén. Amén. Santiago, gracias, hermano. Santiago habla aquí de la fe y es esa fe que genera las obras, la fe en el obrar, la fe demostrada a través de las obras. Amén. No las obras para salvación, sino las obras como el resultado de la salvación. Y la fe demostrada no de palabras de decir yo tengo fe, sino la fe demostrada a través de los hechos. Amén. Me explico un poco. Hay quienes dicen yo creo en Dios. Lo dicen de labios. Y ya cuando se utiliza esa expresión yo creo en Dios, hay algo implícito allí que es la fe. ¿Cierto? La fe. Pero si lo miramos desde la posición o desde el escrito de la carta de Santiago, la Biblia nos muestra, Santiago nos enseña y dice, tú tienes fe, dímelo a través de tu obrar, de tus buenas obras. O sea que creer en Dios no solamente no solamente es el resultado de dar una expresión de decir yo creo en Dios, sino que creer en Dios es mostrar a través de ese obrar que tanto es que verdaderamente creemos en Dios. Amén. Entonces, la vida, las obras, es el resultado ¿de qué? De la fe en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este pasaje, este capítulo 1, Santiago hace una disertación muy hermosa con respecto a las pruebas, con respecto a las dificultades, con respecto a las tentaciones, a todo lo que pueda sufrir la vida del creyente. El versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias al que me trajo el agua, qué pena que no. Ah, sí, bueno, gracias Andrés. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ya Santiago está escribiendo, recuerde que las cartas se escriben para formar la vida de la iglesia, para formar el carácter cristiano. O sea que la enseñanza que nosotros encontramos en las cartas, eh, bien sea esta de Santiago, las cartas de Pablo, en las que nosotros encontremos la de Pedro, esas cartas fueron escritas y son escritas para nosotros, para darnos consejos de nuestro carácter de vida cristiana. Y entonces ya él, antes de llegar aquí al versículo 8, que es el tema donde comenzamos a reflexionar, él ya está diciendo, mira, pero pida con fe, y hace una comparación. Dice, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a las olas del mar. ¿Ustedes han visto las olas del mar? Cuando el mar está, digamos, un poco, llamamos,
en español decimos como picado, embravecido, o vemos las olas del mar, ¿cierto? Que la ola viene allá y va para allá y viene acá, y uno hasta se entretiene mirando para allá y para acá, ¿cierto? Entonces, dice, el que duda es semejante a las olas del mar, que va y viene, va y viene. Dice también, dice, o es semejante a una hoja, a la hojarasca, las hojas de los árboles. Amén. Perdón. Dice semejante a las olas de los árboles que son llevadas por el viento. ¿Y cuál es la dirección de las hojas de los árboles? La dirección del viento. Si el viento va hacia allá, las hojas de los árboles van allá. Pero si el viento viene acá, las hojas de los árboles vienen acá. Si hay remolinos, las olas se meten en el remolino, ¿cierto? Si el viento va y viene, así son las hojas, porque ellas no tienen un dominio propio, no tienen un carácter que las haga estar firmes. Las olas del mar de la misma manera se mueven de acuerdo a diferentes circunstancias, qué sé yo, del viento, qué sé yo, también de la temperatura del agua, dependiendo de muchos factores, ellas están para allá y para acá, pero no están firmes. Amén. Entonces, algo muy importante es lo que Santiago nos habla aquí, para que nosotros vivamos no en dependiendo del ánimo que nosotros tenemos, sino para que tengamos un fundamento firme. Amén. Un fundamento firme. Porque cuando nosotros dependemos de factores, llamémoslo exteriores, o de factores que no son un verdadero fundamento para nosotros, entonces seremos como las ondas, las olas del mar, o seremos como la hojarasca que lleva el viento. Seremos entonces, como él hace referencia, personas de doble ánimo. Y una persona de doble ánimo, dice la Biblia, y dice aquí el escritor, dice, es inconstante. ¿En qué áreas de su vida? ¿Cómo dice acá? En el 8, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y cuáles son todos sus caminos? Todos. Todos. Y cuando hay una inconstancia en la vida del ser humano, es un problema. Es un problema que afecta la vida, si lo vamos a hablar en las áreas de la vida, no tocando todavía lo espiritual, es un problema que le afecta a él mismo en su relación también con los demás. Una persona que hoy está alegre y tiene una sonrisa de oreja a oreja y mañana tiene una cara de puño, uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Y a la mañana quizás una sonrisa y a la tarde quizás una cara totalmente diferente o lo contrario. Y cuando eso es una constante en su vida, hay un problema. ¿Por qué? Porque crea una inseguridad aún en la relación con los que él desarrolla su vivencia social. ¿Cómo estará esa persona hoy? ¿Estará de buen carácter? ¿Estará amable? ¿Estará contento? ¿Querrá saludar? ¿No querrá saludar? ¿Querrá mirarme a los ojos? ¿No me mirará a los ojos? ¿Hoy qué me dará, la cara o me dará la espalda? ¿Cierto? Porque hay una inconstante. Es algo inconstante, no hay nada firme y es un problema que está en la persona. No está en los que lo rodean, está en él. Si es inconstante en su sitio de trabajo, de la misma manera le brinda una inseguridad a su superior, a su jefe, a su patrón, porque no sabe. No sabe cómo hacer, no sabe si se presentará al trabajo, no sabe si llegará a la hora, no sabe si hará lo que se le recomendó, no sabe, dependerá de cómo esté. Y entonces tampoco podrá desenvolverse de la mejor manera, porque la Biblia dice, mire, el hombre que tiene doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos.
¿cierto? Hoy tiene un proyecto, mañana tiene otro, hoy comenzó algo, mañana dice, no, no me sirve, no concluye lo que comienza algo y nunca lo termina, no tiene un proyecto definido en su vida, porque depende de lo que le dicen en una esquina, de lo que le dicen en la otra, no tiene algo, un carácter, y eso es un problema. Es un problema. Por eso es importante que nosotros miremos con, con atención lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Entonces, ese hombre de doble ánimo siempre tendrá unas circunstancias muy difíciles, tanto en su vida social, tanto en su vida natural, en su vida, en su relación laboral, o qué sé yo, en todas las áreas de la vida, porque no se ha definido. Y si a eso le sumamos, o si miramos nosotros solamente, o también en nuestro campo espiritual, porque cuando nosotros miramos la palabra de Dios, hermanos, no es solo para que lo veamos solo en el campo espiritual. La Biblia no enseña eso. La Biblia es un libro que nos da a nosotros formación en todas las áreas de nuestra vida. El mismo ejemplo fue Jesús. Y la Biblia dice, Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso es un crecimiento completo, un crecimiento integral. O sea que también nosotros miramos y aplicando este pasaje que Santiago lo está aplicando precisamente sobre esa vida que afrontamos nosotros como creyentes, el propósito de las pruebas, de las circunstancias que llegan, de cómo es necesario estar firmes, constantes. Amén. Como dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, esa inconstancia no permite a ningún creyente llegar a un crecimiento verdadero. La inconstancia espiritual no permite que la vida cristiana se desarrolle de manera extraordinaria y no permite que haya un crecimiento natural espiritual donde Dios da crecimiento real, verdadero a cada uno de los creyentes. Uno de los problemas precisamente de Israel, del pueblo de Israel, fue esa inconstancia, ese doble ánimo. Eran inconstantes en todos sus caminos. Recuerden que pasaron el Mar Rojo y allá al otro lado del Mar Rojo estaban cantando. Y Ana compuso una canción que hasta el día de hoy la cantamos. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, ¿cierto? Pero siguieron caminando unos días más allá y se les acabó el agua y ahí tuvieron un problema y ya comenzaron a renegar contra Dios. Y antes de pasar el mar, cuando vieron la polvareda que levantaban los carros de Faraón, empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Nos sacaste para morir acá. Pero Dios les abrió el mar y entonces cantaron de gozo. Y llegaron allá y tuvieron un problemita y entonces ya no eran los mismos. Vamos a morir acá. Eran inconstantes y fueron inconstantes en todos sus caminos. Y espiritualmente ellos tenían ese mismo problema. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros siempre hagamos una reflexión de por qué yo soy un hijo de Dios. ¿Qué papel desempeño yo en mi vida cristiana? O sea, ¿qué es lo que yo soy? ¿Por qué vengo aquí? ¿Por qué canto? ¿Por qué creo en la salvación? ¿Por qué me reúno aquí? ¿Por qué me arrodillo en casa y adoro a Dios? ¿Por qué no soy un hombre o una mujer que soy esclavo del pecado? ¿Y cuál es mi meta como cristiano? ¿Sí? Mirar atrás cuando comencé mi vida cristiana y ver qué estatura tengo hoy y ver cómo es mi comportamiento, en mi relación con Cristo. Amén. ¿Qué constancia tengo yo? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire, Israel, antes de que llegaran allí o que surgieran pues los samaritanos ya en esa mezcla de pueblos paganos y pueblo que honraba a Dios, la Biblia dice en el segundo libro de Reyes, el capítulo 17 y en el versículo 33,
dice la Biblia, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Mire lo que hacían. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Ah? Temían al Señor, pero también honraban a sus dioses. O sea, querían tener de Dios en sus vidas, pero también tenían costumbres de los pueblos paganos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Y ese fue un problema característico. Y no solamente fue de Israel, porque nosotros encontramos en el Nuevo Testamento también esta enseñanza. Ahora, aquí no es en el libro de Reyes, sino es Santiago el que está escribiendo y está diciendo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Y el Señor Jesús nos dejó también para que lo recordáramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16, el versículo 13, dice la Biblia, estas palabras del Señor Jesús, dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Amén. Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Hasta ahí es una aplicación, lo que él está diciendo. Y él toma esa aplicación con respecto a las riquezas. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque si las riquezas iban a ser su Dios, entonces el verdadero Dios quedaba de lado. O si Dios iba a ser el verdadero Dios, entonces las riquezas pasaría a un segundo, a un tercero o cuarto plano. Y aquí él hace la aplicación de esta misma expresión, pero con respecto a las riquezas. Por eso nosotros también podemos tomar esta misma aplicación con respecto al desarrollo de nuestra vida espiritual. Yo no puedo amar el mundo y amar a Dios, porque serían dos señores a los cuales yo reconozco o le rindo soberanía o le rindo un lugar principal. Y la Biblia dice, no, ninguno puede servir a dos señores. Amén. Y él pone muchos ejemplos para entender y para invitarnos a una vida auténtica de cristianismo. Amén. Porque el mundo está lleno de religiosos y de hermanos no comprometidos con el evangelio, comprometidos con una religión o con una organización. Pero el Señor lo que quiere es que, como dice su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Amén. Y ese es el verdadero evangelio. Amén. Entonces, el Señor dijo también en su palabra, dice, ninguna fuente donde brota agua, dice, ninguna fuente brota por la misma abertura, agua amarga y agua dulce. Porque ustedes saben que hay aguas que no se pueden beber, porque son amargas, ¿cierto? Son aguas con metales muy pesados y no se pueden beber. Pero hay otras aguas que son potables, que nacen de una fuente y se pueden beber. Y hay otras aguas que aunque nazcan de una fuente son amargas y son muy pesadas en los metales que tienen, en los minerales que la contienen y no se pueden beber. Y el Señor dice, ninguna fuente bota por la misma abertura agua dulce y agua amarga. Amén. Así de que esto nos recuerda precisamente esta identidad que nosotros debemos tener. Amén. Entonces, en Santiago, allí donde estamos mirando en este libro, él hace muchas referencias precisamente a la vida de la firmeza espiritual, para que cada día nos afirmemos más, para que cada día tomemos fuerzas, para que cada día nos fundamentemos más en Jesucristo, para que no seamos creyentes de emociones, ¿sí? Sino que tenemos fundamentos firmes. Amén. Hay personas que se conmueven muy fácilmente porque toman o reciben la palabra solo en un plano superficial, y es el plano emocional, ¿cierto?
Es un plano emocional. Qué bueno poder derramar lágrimas en la presencia del Señor, pero qué bueno que esas lágrimas sean fruto de qué? Fruto de una concientización profunda de lo que es la palabra. Quizás hay algunos hermanos que uno poco o nada, a veces uno no ve que ellos están quebrantados o llorando, expresando algo así delante de la presencia de Dios, pero tienen unos fundamentos claros, ¿cierto? Hay otros que todo lo contrario, son muy sensibles en cuanto a sus emociones, pero no son profundos, no tienen ese fundamento. Entonces, lo que el Señor busca es precisamente que cada uno de nosotros podamos, hermanos, eh, tener un pensamiento firme y una decisión clara y sobre un fundamento sólido, inconmovible. Nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo, pero como dice la Biblia, el fundamento está puesto. Pero a nosotros, ¿qué nos corresponde? A nosotros nos corresponde edificar. Y la Biblia dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y es hermosa esa expresión de ese versículo. ¿Sí lo han leído? Dice, miren cómo sobreedifica. ¿Y cuáles son los materiales con los que yo puedo sobreedificar? Recuérdenlo. ¿Mm? Según el versículo. ¿Arena? ¿El versículo dice arena? Oro. ¿Recuerdan la cita? Yo no la recuerdo. Vamos a buscarla. Está en las cartas también. Ya lo vamos a buscar. Vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia con respecto. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 12. Gracias. Primera carta a los Corintios, leamos desde el versículo 11, para que miremos, hermanos, cómo es que se opera esto en nosotros. Amén. No es una acción que realiza Dios, es una acción que debemos realizar nosotros. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento, dice el versículo 11, nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es cuál, es cuál es quién, perdón, Jesucristo. Y dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, con esos materiales se puede construir. Amén. Con esos materiales se puede construir sobre un fundamento especial, único y exclusivo que es el Señor Jesucristo. Pero el que construye soy yo. Soy yo el que voy a construir de la ayuda de Él, pero yo selecciono los materiales con los cuales yo quiero construir. Y mire que comienza a mostrar la Biblia en una manera de degradación. Degradación es decir, de mayor a menor, de lo más puro a lo más sencillo, lo más básico. Del material más costoso, no es lo mismo decir, oye, estoy construyendo una casa toda en oro. Y decir, ay, yo también estoy construyendo una casa toda en hojarasca. La diferencia es grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a todos esos materiales le va a venir la misma manera para probarlo. Y dice la Biblia, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Entonces es muy importante estas expresiones que la Biblia nos enseña, estos pasajes de cómo nosotros vamos a construir una vida cristiana firme, lejos de ese doble ánimo que nos impide correr verdaderamente a la manera que el Señor quiere que nosotros corramos o caminemos nuestra vida cristiana. Mire que
el capítulo 4 y el versículo 8 del libro que estamos estudiando, Santiago, dice la Biblia, acercaos a Dios, es una acción que yo hago. Amén. Algo que yo realizo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Amén. Y ahora viene el consejo a los de doble ánimo. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Es un asunto que yo debo hacer. Purificar los corazones. Aquí está hablando no de ese órgano que bombea sangre, sino de este órgano que reflexiona, que toma decisiones. Amén. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ustedes recuerdan que Elías una vez se encontró con el pueblo de Israel y encontró a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Y llegó Elías allá y dijo, pero ¿qué es esto? Este es el pueblo de Dios y mírelos aquí rendidos ante estos dioses falsos, ante los Baales y ante los pueblos de Acera, ante los dioses de Acera. Acera es un nombre propio. Y entonces, ¿qué les dijo Elías? Escogeos hoy a quién sirváis. Amén. Escogeos hoy a quién sirváis. Eso fue lo que les dijo Elías. También les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes a ratos allá